En este primer viernes del mes de marzo, honremos al Sagrado Corazón de Jesús y pidámosle la gracia de poder imitar sus virtudes de la paciencia y la humildad. Y celebremos la memoria de San Félix III, Papa. Vivió en la época en la cual el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin y comenzaban a formarse las diferencias entre la Iglesia latina y la Iglesia oriental, que con el tiempo llevarían al gran cisma de Oriente y Occidente. El Papa Félix nació en Roma cerca del año 440 en una familia senatorial romana. Era hijo de un sacerdote en una época en la que aún no era obligatorio el celibato para los clérigos y en la que podían contraer el sacramento del matrimonio. Al igual que su padre, estaba casado y tuvo 2 hijos, uno de los cuales fue el abuelo del futuro Papa San Gregorio Magno. Llegó a la silla de Pedro en marzo del año 483, después de la muerte del Papa Simplicio. Durante su pontificado tuvo que lidiar el cisma que provocaría el patriarca de Constantinopla, Acasio, que defendía el llamado Acto de Unión, en el cual el emperador bizantino Zenón, bajo la excusa de lograr la unidad de la Iglesia, respaldó las herejías monofisista y nestoriana que cuestionaban el dogma de la naturaleza de Cristo. Además, apoyó a los obispos africanos contra las invasiones de los vándalos y readmitió en la Iglesia a todos los cristianos obligados al bautismo arriano. Celebró su Pascua en el año 492 en Roma. Escuchemos ahora atentamente la palabra de Dios, pidiéndole al Señor la gracia de ser fieles en el seguimiento de su Hijo Jesucristo, acogiéndonos día tras día a la divina voluntad. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no ponga las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y, al levantar la vista, vieron una caravana de israelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los israelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas
que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de los pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían, pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los ladrones, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre amado, iniciamos este mes en medio del ambiente austero de la Cuaresma, en el que nos invitas a volver la mirada hacia ti. Te pedimos perdón por las veces que atentamos contra la dignidad humana o les ponemos valor a las personas como si fueran un objeto de comercio. Reconocemos nuestro pecado, que se muestra en la indiferencia, la envidia y el odio contra nuestros hermanos. Santísima Virgen María, Madre de la reconciliación, concédenos la gracia de perdonar de corazón a quienes nos ofenden. Amén. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa, para la gloria de Dios y santificación nuestra. Oremos por la paz de Colombia y del mundo entero, por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y por todos nuestros hermanos enfermos. El Señor los bendiga y los proteja, les dé la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.